Vamos a alabarle en esta hora con todo nuestro corazón. Vengamos alegremente y cantemos con gozo. Ahí en tu casa, con nosotros. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Quiero decirte, mi Señor, que yo te amo a ti, que eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Yo quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Dilo. Quiero decirte, mi Señor, que yo te amo a ti, que eres el anhelo de mi corazón, la única razón de mi existir. Oh. Quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Yo quiero estar contigo, Padre eterno, quiero escuchar tu corazón. Quiero estar por siempre en tu presencia, contigo, mi Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor ahí en donde estás, con gozo. Alábale. Tú eres todopoderoso, tú reinas con autoridad. En los cielos, en la tierra, tú eres el Señor y lo declaramos. Cántalo conmigo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Dilo. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Dilo fuerte. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no
Solo tú, Señor, todopoderoso, por siempre. Todopoderoso. Tú tienes el poder en cada circunstancia, en cada situación, en cada necesidad. Tú sigues sentado en el trono. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y tú nunca cambias, y por eso te cantamos con todo el corazón, porque tú eres todopoderoso. Tú no estás limitado a la ciencia, tú no estás limitado al tiempo, al espacio. Tú eres nuestro Dios eterno y a ti cantamos por siempre. Dale fuerte el aplauso ahí en tu casa, en donde estás en esta hora. Te adoramos, Señor. Exaltamos con el corazón. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cántalo con nosotros. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna?
Solamente en ti está nuestra salvación, Señor. Oh Cristo. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cántalo conmigo. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Te amamos, Cristo. Amigos, ¿cómo están? Muchas gracias al grupo de alabanza, Paco Betanzos y ellos. Gracias por llevarnos en este tiempo de alabanza, de gratitud al Señor. Le pido al Espíritu Santo que nos ayude hoy, que nos enseñe, y quiero que oremos. Padre, en el nombre de Cristo, solicitamos en ese nombre la asistencia total y absoluta del Espíritu Santo. Ayúdanos a comunicar con prudencia, con verdad, con exactitud el plan, la intención que nace en ti y que plantas en nosotros. Permítenos que tu Espíritu dé tal testimonio que todos juntos podamos correr en la misma dirección. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, por cada hogar que hoy se reúne para estar en este proceso de aprendizaje, de construcción, en este proceso donde nuestra mente se va alineando a la intención tuya. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Fíjense que ya han sido algunos miércoles en los que nos hemos dirigido a ustedes respecto a lo que el Señor quiere para la iglesia. De alguna manera, el cristianismo históricamente ha puesto un peso muy grande sobre los hombros de aquellos que se distinguen como líderes, como obreros, como pastores, como cabezas que están al frente del rebaño. Y finalmente ese gran peso resulta ser muy desgastante y, si quieren, abrumador, de tal manera que muchas consecuencias físicas se viven en la salud de los pastores, en las emociones de los pastores, en los matrimonios de los pastores y en los hijos de los pastores. Teniendo una carga tan alta que llevar y creyendo que ese es el papel que tienen que cumplir, llega un momento en el que la carga, insisto, y la visión aplasta al visionario, porque nunca fue la intención que el trabajo fuera el trabajo de unos pocos, de unos cuantos. ¿Quieres que yo viva más? Ayúdame. ¿Quieres que dure más? Únete, involúcrate, hazte parte.
¿Quieres verme llegar a 70, 80, 90 años y feliz? Entonces, hazme la tarea más ligera. ¿Cómo? Involucrándote, participando, haciéndote parte de lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Creo yo que es del Espíritu Santo que tú y yo entendamos el futuro al cual se dirige la Iglesia Metropolitana. Una y otra vez he insistido que no solo dependeremos en el futuro de el auditorio, de las iglesias grandes, de el hecho de tener invitados elocuentes, predicadores poderosos, letrados, estudiados, o el hecho de que el pastor igual sea la única persona normal y generalmente hablando quien en un auditorio sea quien habla, y todos los demás de alguna manera asumen una actitud de oyentes aprendiendo, que es el gran anhelo, que entrenándose, preparándose, pero el proceso no tiene continuidad. No habría nada de malo en el hecho de que podamos echar mano de las reuniones grandes y hacer uso del hecho de estar juntos todos como familia, si a ello añadiéramos trabajo extra, donde tú durante toda la semana te veas involucrado. Y eso tendría que ir en dirección a los hogares, a las casas, a las familias. Y es aquí donde pensamos en un país sano. Es aquí donde pensamos en una sociedad sana. Esta descomposición, voy a usar el término tan usado por muchos, esta descomposición, dicen, del tejido social, queriendo decir que las estadísticas de descontrol, deserción, embarazo de adolescentes, deserción escolar, vicio, violencia intrafamiliar, desigualdad, etcétera, toda esta descomposición del tejido social, ¿por qué llegó hasta allí? ¿Por qué se llegó allí? Y aparentemente un país sano, una sociedad sana, exige familias sanas. Y el énfasis en la familia tiene que ir más allá de lo que alguna vez conocimos como el Instituto de Protección a la Infancia del Estado de Sonora. Es decir, tiene que ir más allá del DIF, de una organización, dirección, de un departamento que se llama, bueno, pues de cuidado de la familia. No, creo yo que el cristianismo, empecé a decir hace rato, el cristianismo de alguna manera también perdió la noción de la familia. Entonces, ¿es importante que la iglesia sea vista como un ejército? Está bien. Disciplina, orden, compromiso, está bien. Pero más que nada, la familia es el reino de Dios. Perdón, la iglesia es el reino de Dios. Y la iglesia es la familia de Dios. El reino se construye a base de familias. El reino requiere tu familia. Y habría que admitir que con todo y que el ejército tiene sus rangos, mi comandante, mi capitán, mi general, cómo está mi general, y cómo está mi comandante, y cómo está mi... Y de repente nos hemos impuesto a rangos, perdón, nos hemos impuesto a la disciplina, nos hemos impuesto a todo eso, y hemos olvidado que la iglesia es una familia y que las familias componen el reino de Dios. Entonces, cuando tú examinas a la familia y sus componentes, te das cuenta que los componentes de una familia no se van a diferenciar entre categorías. Es decir, categorías como hombre y mujer, viejo y joven, fuerte y débil. No. Probablemente en el ejército sí se hagan
ese tipo de diferenciaciones, lo dije el miércoles pasado. Y a veces quisiéramos que todas nuestras reuniones en el contexto auditorio grande o en el contexto familias, las que hemos de enfatizar, quisiéramos hacer un pequeño ejército allí en el hogar, en la familia, donde todos los miembros de ese grupo de familia se comporten ordenadamente y cada uno de ellos sea un combatiente, un guerrero, un valiente, un soldado. Bueno, la verdad, eso no sería una familia, ¿verdad que no sería una familia? Si tienes el pie plano, en algunos ejércitos no te admiten. Si tienes alguna otra situación física con la que batalles en los exámenes que te hagan para entrar, no entras, porque es el ejército. Pero ¿qué tal la familia? Todos somos familia. Hay unos que son de un modo, otros de otro modo, unos más firmes y estables y comprometidos y otros menos, pero son familia. La iglesia es familia. Y qué importante es que todos nosotros tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Donde consideremos el camino de la reunión de hogar como una reunión de familia. Una reunión de personas donde quizá en ese contexto no tengamos a un super predicador, a un super orador, a un maestro versado, pero sí tendremos comida casera. Esa comida casera que va a hacer la gran diferencia y no llegaremos allí a esa reunión para comportarnos como aquí llegó el que sabe, aquí llegó el que controla la palabra, aquí llegó al que todo mundo está obligado a escuchar, aquí llegó el que va a tomar dirección porque la cosa no está muy bien en esta reunión de hogar. Todos van a tener que escuchar y yo tendré que hablar. Eso va a enfermar células. Cuando uno solo se distingue, todos los demás se hacen dependientes y lo que sabe ese único o ella única, lo que ella sabe, lo expresa también que surte un efecto intimidante de tal manera que la persona que está allí se siente como asustada, frustrada, intimidada. ¿Y yo qué voy a decir en comparación con él como líder? No, tenemos que cambiar eso. Y cómo es importante que en este esfuerzo que apunta hacia adelante, todos nosotros como creyentes mantengamos una actitud quieta, tranquila, calmada con respecto a las reuniones que vamos a dirigir hacia los hogares. Debemos ver cómo los apóstoles y todos ellos, los grandes predicadores, cuando salieron a establecer iglesias, iban y establecían iglesias. Y cuando ellos establecían la iglesia, no agarraban y exaltaban a alguien a un punto de decir, esta es la persona. No había una exaltación de personas. No había algo que a veces se iba, Pablo duraba un buen tiempo por allá y regresaba, y dice que cuando regresaba establecía ancianos. ¿Cómo sobrevivía la iglesia en el tiempo cuando él no estaba? Sin el establecimiento de liderazgos a los cuales se les llama ancianos. Bueno, sobrevivía en el hecho de la comida casera y lo que podían compartir cuando se podían ellos centrar en las enseñanzas de Jesucristo, de los apóstoles, en poder ver la palabra que había en ese tiempo, el Antiguo Testamento, a la luz de la persona, interpretada a la luz de la persona de Cristo Jesús. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que tengamos mucho cuidado, porque cuando decimos, aquí está el pastor, le ponemos algo sobre los hombros y muchos de nosotros llegamos a un punto donde nos agotamos y nos cansamos y cuando tú estás cansado, fatigado, desgastado, de repente no tomas las mejores decisiones.
De repente ni siquiera a veces tienes tiempo para consagrarte a orar y a la palabra. Y de repente puedes tener deslices y puedes darte permisos que nunca debiste darte o te hubieras dado de haber estado solo en lo que nos toca, la comunión con Dios en la oración y su palabra. Otra cosa hubiera sido si el pastor no tuviera que ser el que tiene que hacer 1000 cosas. Por eso en la metro, en la iglesia metropolitana, te necesitamos a ti. Necesitamos que tú te involucres y hagas aquello que Dios ha puesto en ti para que lo repartas. Es decir, es tiempo de que tú en tu propia casa prepares comida ordinaria, común, casera, y le empieces a dar a los que están allí y a los que habrán de venir. Ya tendrán ellos la oportunidad de ir a la reunión grande, pero su base sólida de convivencia, pertenencia, compañerismo, orar por peticiones, orar juntos, crecer juntos, sobrellevarse unos a otros, será en el grupo pequeño. Eso es muy importante. Entonces, yo me acuerdo, y todavía se acostumbra, cuando tú vas por una calle y de repente dices, aquí está la iglesia del pastor fulano de tal. Si esa persona estuvo algún tiempo, no, ahí está la iglesia del pastor fulano de tal. No faltará quizá quien pase por aquí, por la carretera y diga, ahí está la iglesia del pastor Rafael Jiménez. Ahí está la iglesia del hermano donde era pastor el hermano fulano de tal. Sí, la iglesia de la hermana Hilda, aquí cerquita. La iglesia del hermano. Y de repente llegamos a creer que por el hecho de que alguien pasó algún tiempo o estableció la iglesia, entonces es el dueño, vamos a decir, porque esa es la expresión, es la iglesia del hermano fulano de tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esa persona ya no está allí? Cuando ya no está ese pastor ahí, ese predicador allí, ¿no será que se sienten huérfanos muchos? ¿No será que se sienten abandonados otros? ¿No será que la persona se va a sentir sin padre o sin madre o sin protección, cómo extraño y cómo lloro a tal o cual predicador, pastor, hermano? Entonces, la iglesia puede llegar, como ha sido el caso, que cuando aquel personaje ya no está, se dispersa y deja de crecer, deja de producir. Queremos evitar eso. Tenemos que tener reuniones grandes, fuertes. Tenemos que tener reuniones nutridas que alimenten, que formen, que entrenen, que habiliten, que capaciten a los santos para que los santos puedan ir a sus casas y en cada una de esas casas ellos mismos hacer la tarea. Promover que la gente se acerque. Preparar comida casera. De tal forma que esto de preparar comida casera no quiere decir adueñarse es que esto es lo que preparé, hermano. No. Ya hemos dicho que el énfasis de nuestras pláticas serán orientados directamente a Jesús y su doctrina y lo que Él quiere para nosotros. Entonces, es muy importante, queridos hermanos, ¿verdad?, que nos demos cuenta que la iglesia no es del pastor fulano de tal. La metro no es mía, ni la iglesia aquella o la otra es de la persona, como decimos. Ustedes y yo lo entendemos, se entiende, pero tenemos que tener claridad. No vaya a ser que eso haya provocado muchas cosas más, porque el Nuevo Testamento es muy claro cuando nos muestra que la iglesia es la iglesia del Señor. La iglesia es la iglesia del Señor, del Dios Padre. Él es el dueño. Y hay aquí un pasaje que voy a leerles, es Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Dice Hechos capítulo 20, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es de Dios, es del Señor, es del Padre. Pero no solamente eso. La iglesia, dice aquí enseguidita en Romanos 16, y creo que es el mismo versículo 16. Dice en Romanos 16, saludaos los unos a los otros con ósculo, con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. No solamente es la iglesia del Padre, del Señor. Todas las iglesias son las iglesias de Cristo. Pero hay otra cosa muy importante. Aquí enseguida en Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14, en el verso 33, dice que además de que la iglesia es del Padre, del Señor, de Cristo, también dice en el 14, verso 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En todas las iglesias de los santos. Eso significa que los santos deben de desarrollar un sentido de pertenencia, de posesión. Es mi iglesia. Es la iglesia a la que amo, la que me pongo la camiseta. Es mi casa, la casa a la que pertenezco, la casa donde vivo, donde coopero, donde pongo mi parte, donde recibo el alimento, donde tengo yo el soporte. Dice Primera de Corintios 14:33 que la iglesia es la iglesia de los santos. En ninguna parte se le llama la iglesia de los apóstoles o la iglesia de los ancianos. En ninguna parte existe eso. ¿Y qué era lo que los apóstoles decían? Decían que ellos predicaban a Cristo Jesús como el Señor. Ellos predicaban, dice, a Cristo Jesús como el Señor. Y fíjense cómo ellos mismos se miraban. Es muy importante lo que dice Segunda de Corintios capítulo 4, verso 5. Segunda de Corintios 4, 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros esclavos por amor de Jesús. Como vuestros esclavos, como vuestros siervos, como vuestros esclavos, dulos, esclavos. Así es que, de repente, cuando hay un líder destacado, de repente pensamos, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el líder. Aquí dice que tú y yo nos tenemos que predicar como esclavos de los santos. Dice, y vuelvo, creo yo, a mencionarlo, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Será que hay alguien que pueda predicarse a sí mismo? Habla tanto de él, de sus hazañas, de sus logros, de sus resultados, de su casa, de su éxito, de sus mil. ¿Será que alguien se predique a sí mismo? Puede ser. Seguramente no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros esclavos por amor de Cristo. Entonces, los apóstoles no son los amos, no son los señores de la iglesia. Seguro que no, sino son los esclavos de la casa. Son los esclavos sirvientes de la casa de Dios. Yo tengo que aspirar a servirte. Mi gran título, mi gran tarea, mi gran función es, soy un esclavo. Me predico como
esclavo o siervo de ustedes por amor de Jesús. Es lo que acabamos de leer aquí. Entonces, ni el pastor, ni el obrero, ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, dice aquí, son los amos y señores de la casa de Dios, sino son esclavos y esclavos de todos los santos. Y los santos son los hijos de Dios, los hijos del rey, los hijos del rey. Así es que cada vez que alguien llegue a ser un renombrado y reconocido colaborador, predicador, profeta, apóstol, lo único que se está diciendo es que ya llegó a ser esclavo de los hijos de Dios. Esta es la verdad que está siendo revelada en la palabra. De repente la gente tiende a, usted es el pastor fulano. Sí, mire, una foto por favor. Tú, ¿me puedes regalar una foto? Tú que tocas tan bonito, tú que cantas tan bonito, tú que enseñas. Una foto. Como recuerdo, está bien. Pero a veces pensamos que sacarse una foto con fulano de tal es algo que da estatus. Porque me acerqué, logré saludarlo, me dirigió la palabra, me hizo así. Me hizo así. Y hay otros que dicen, es mi amigo, porque alguna vez fue por él al aeropuerto, porque alguna vez lo llevó a comer. Es mi amigo. Y de repente desarrollamos conceptos e ideas que nos han llevado como iglesia de Jesucristo a lugares donde no quisiéramos estar. ¿Verdad? Aquí vuelvo yo a Mateo capítulo 20, y es aquí en Mateo 20 donde el Señor Jesús dijo que las estructuras de las naciones están hechas. Las estructuras sociales, las estructuras políticas, las estructuras económicas están hechas para que los más grandes sean servidos por los que no están a su nivel económico, educativo, político, de tal manera que entre las gentes se ejercen, los grandes ejercen autoridad sobre todo mundo. Pero a mí me encanta lo que dice Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, verso 25 y verso 26. Dice, entonces Jesús llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y de ellas las naciones, y los que son grandes ejercen sobre las naciones potestad, pero entre ustedes no será así. Esos niveles, esas categorías, esos estatus, esos planos de organigramas de el más poderoso, alto, influyente, conocido, al que menos, entre ustedes no será así. Entre ustedes no será así. No solamente eso. Aquí si le doy vuelta a la hoja, en el capítulo 23 de Mateo, vamos a leer desde el versículo 6. Me parece que allí el Señor Jesús se refirió a los fariseos religiosos, que les encantaba sentarse al frente y ocupar los primeros lugares en los asientos, que todo el mundo lo viera. Pero, dijo Jesús, con ustedes no será así. No será así, sino que el más grande entre ustedes será vuestro servidor. ¡Qué increíble! El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el obrero, el encargado, el líder, el que sea más grande en responsabilidad ante Dios, será el que más tenga la obligación de servir a otros. Voy a leer desde el 6 en adelante nomás para propósitos de enseñanza. Dice, los fariseos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Verso 7, 23, 7. Y los saludos en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, rabí, maestro.
pero entre ustedes no querrán que los llamen así, porque uno es el que se merece el título, que es Cristo, y todos ustedes son hermanos. Familia, el concepto de familia. Y no se llamen padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla para servir a otros será enaltecido. Qué impresionante esta lectura. Seguramente Pedro oyó y no se le olvidó jamás lo que estaba oyendo de los labios de Jesús, porque en Primera de Pedro, capítulo 5, dice: los ancianos, refiriéndose a los pastores, dice: no ejerzan su tarea como teniendo señorío sobre la grey, sobre el rebaño, no teniendo señorío sobre los que han sido asignados, sino siendo ejemplos del rebaño. Es más, el mismo Pedro dice: cíñanse, vístanse de humildad en el trato mutuo. Yo nunca espero que tú me veas creído, crecido, arrogante, sobrado, que te truenen los dedos y me hagas caso. Ni tampoco espero que ninguno de los que están bajo el liderazgo de esta iglesia asuma una actitud así como: yo mando, yo dirijo, yo soy el influyente, yo soy el que decide, y por lo tanto, todo tiene que ser con mucho respeto, con trato mutuo de amor, con trato mutuo de servicio, y aún si alguna disciplina tuviera que ejercerse, tiene que ser con sabiduría. Es curioso que a todos los líderes nos está esperando una recompensa, y nos dice que si servimos aquí, se nos va a recompensar allá. Ven, buen siervo, fiel. En lo poco reconocimiento, pocas primeras portadas, pocos lugares prominentes, poco aplauso, poca fama. En lo poco fuiste fiel, porque quisiste mantenerte dándole gloria a Dios en todo lo que hacías. Pero ahora en lo mucho te pondré. Y qué maravilla ser exaltado en aquel gran día, cuando el aplauso ensordecedor, ese aplauso y ese cántico y esa bienvenida, diga: ¡ha llegado este hombre! Nadie lo conoció, pero sus rodillas provocaron avivamiento. Esta mujer que sirvió a Dios en las montañas, donde no tenía ni para comer, comía tortillas grandotas que tostaba y comía con mucha, pero sirvió a Dios. También el cielo va a reconocer a aquel hombre que logró impactar miles y miles y cien miles y millones de gentes, y su corazón siempre se mantuvo como el corazón de un siervo. Pedro no olvidó eso. Cíñanse de humildad en el trato mutuo. Era para recordarle a los ancianos, a los apóstoles, y decirles: señores, aquí no se trata de que somos amos, mandones y señores. No, los amos de la iglesia son primeramente Dios el Padre, después Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, y tercero, los santos. Los santos. Así dice, las iglesias de los santos. Ve, cuando tú como un integrante, se le llama santos, tú adquieres la categoría de santo en el momento en que te entregas a Cristo,
en el momento en que lo reconoces como tu Salvador, en el momento que lo invitas a que se siente en el trono del corazón tuyo y le pides que venga el reino y se haga una realidad en ti, en ese momento adquieres la categoría de santo, es decir, apartado para usos exclusivos, celosamente guardado para el corazón de tu Padre, santo. Y tú tienes que apoderarte, apropiarte, poseer, encarnar la iglesia. Es muy diferente cuando alguien renta una casa. Es muy diferente. Renta una casa y no le importa si hay goteras, no le importa si se descarapeló aquello, no le importa si se echó a perder aquello. Él rentó y al rentar, pues no asume el papel del dueño. De alguna manera espera que el dueño responda, que el dueño actúe, que el dueño reaccione, que el dueño invierta, que el dueño gaste. Ve, porque finalmente Él solamente está allí. Y cuando tú ves la iglesia y no la integras y no te haces parte de ella y no contribuyes para que la iglesia sea esa presencia que hace la gran diferencia en el mundo y que levanta en alto a Cristo y establece el dominio del reino en los corazones, si tú solamente actúas como alguien que renta, hay poca esperanza. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo, pastor, soy tu esclavo, soy tu siervo. Estoy para servirte con la dignidad de ese título de pastor y con la inmensa dignidad de hacer todo lo que yo pueda para que tú seas mejor. Entonces, en nuestro cristianismo, los obreros, el clero, los que administran, muchas veces han abandonado su posición. El pastor se elevó, el profeta, el apóstol se elevó. Aquel u otro que escribió sus libros, que reunió multitudes, de repente hizo sinónimo el hecho de estatus. Yo soy el gran fulano de tal. Así es que si tratamos de apóstoles, de obreros, de pastores, el clero, como se dice en términos, los administradores que dirigen la obra, han abandonado su posición de esclavos, de siervos. Pero también los santos han abandonado la posición de amos, de dueños, de aquellos que aman tanto la iglesia que no importa si este predicador está o no está, no importa si el pastor se tuvo que ir a otra parte o no, a abrir otras obras, a cumplir otras tareas. Ellos aman tanto la casa porque es de ellos que están tan comprometidos que le darán seguimiento a la tarea. Así es que tú quizá no te has dado cuenta, pero es como cuando alguien llega a un lugar en la política y se cree el dueño. Se cree el dueño de la ciudad o del país, o se cree el dueño del estado, y se cree el dueño de los dineros, y de repente toma decisiones, no solamente sobre cierto rubro donde él puede a su discreción decidir, sino de repente pone, quita, decide, gasta o malgasta y asigna y no. Bueno, de repente así lo hacen allá, pero no será así entre ustedes. Porque curiosamente no estamos hablando de una democracia. Yo propongo, yo voto, yo digo, no. Estamos hablando de la casa común, de la casa de todos, de la iglesia de Cristo, donde tú perteneces y donde quieres que la iglesia esté bien, esté sana, crezca, que pueda tener todos los síntomas y signos que detectan y concluyen en un resultado final saludable. Iglesia saludable, creciente, desarrollando, con relaciones de amor entre sus integrantes, entre hermanos reconciliados, entre hermanos que se apoyan, se sobrellevan, se toleran, se ayudan, entre personas que al ocupar una tan grande posición se deshacen por servir, para que nadie se quede atrás. Es muy importante. Tenemos que tener un entendimiento correcto, ¿verdad?, de esto. Me parece a mí crucial. Entonces,
Porque si usted se da cuenta que el congregante común, la persona que viene común, tú eres el centro, tú eres el dueño, es tu casa. Apropiatela, hazla tuya, ámala, sírvela. Tú no estás así para tronarme el dedo, porque de otra manera no sería el espíritu correcto, como el ciudadano que de repente le grita al gobernante: a ver, con mi dinero te pagan y con mi dinero. Y queda eso como una piedra tirada al vacío. Sino cuando se entiende que el liderazgo de una posición tan elevada en cualquier campo de la política es la gran oportunidad de servir. Y sobre todo por excelencia, en el ejemplo, por excelencia, la iglesia, no importa qué tan alto llegues, es tu posición para servir, para convertirte en un esclavo, como tantas veces Pablo lo repitió una y otra vez. No puedes actuar cuando la iglesia tiene goteras, cuando la casa está con goteras, cuando necesita impermeabilizante, cuando la puerta, la pared está así o así, o la puerta está así. No puedes actuar: pues yo nomás estoy aquí de paso, con que duerma aquí, con que me bañe. No, es tu casa. Es muy importante. Es tu casa, no le pertenece a nadie más, es la tuya. Es tu casa, la que tú debes amar. Entonces, qué importante es abrazar este concepto de ser propietarios, de amar tanto la casa que nos adueñamos, la encarnamos en nuestras propias vidas y no escatimamos servicio o empeño o tarea o trabajo. No nos desbaratamos para que alguien más. Por eso, cuando alguien quiere una supremacía que le dé estatus pero no servicio, está equivocado. Porque el ir escalando, con cuidado esa palabra, el ir subiendo en responsabilidades, en posiciones de liderazgo, el que apetece alguna de ellas, una buena obra desea, pero tendrá que entender que su tarea será ser de esclavo, sirviente, siervo de los demás. Entonces es muy importante y es imposible que el pueblo de Dios, la iglesia, es imposible que sea fuerte si las familias no son fuertes. Y para que la familia sea fuerte, entonces cada santo, cada creyente se tiene que apropiar. Una familia que dice: papá, vamos a salir. Un hijo que dice: papi, yo ayudo. Papi, yo. Qué lindo cuando yo me recuerdo cuando era chamaco. No había dinero que yo no ganara, que no partiera en dos. Y si tú piensas qué tanto pudiera hacer, no me importaba. Yo sí le echaba muchas ganas, vendía lo que fuera y apartaba la mitad. Mi mamá lo necesitara o no, no me importaba. Mamá, aquí está esto. Y lo tengo bien claro. Y yo creo que esas semillas sigo recogiendo, semillas que he sembrado por muchos años. Y no tenía nadie que decirme: oye, estás en esta casa, aquí gastas agua, aquí gastas comida, a ver si vas pensando ya que empezaste a ganar un dinerito, a ver qué. No, porque es tu casa, la haces tuya. Yo no tengo que venir aquí: hermano, diezma, hermano, ofrenda, hermano, porque mira, y entonces gastar 30 minutos para convencerte de que des tu dinero. No. Esta es tu casa. Si la amas, respáldala, apóyala, ayúdanos. Hay una visión, hay una sociedad que cambiar, un reino que establecer, unos territorios que recuperar, una victoria que celebrar. Hay mucha tarea por hacer. Entonces, aprópiate de la obra del Señor. Oh, aleluya. Qué poderoso está esto, hermano. ¿A poco no? Gloria al Señor. Entonces somos los esclavos. Yo, el pastor, soy el esclavo de la casa. Y entonces yo no soy el amo. Yo veo de repente personas que traen ciertos patrones de las iglesias donde estuvieron y los traen a la metro, y yo observo y de repente digo: ¿dónde aprendió eso? Porque de repente son tan estrictos, rigurosos, legalistas, regañones,
de repente ponen cargas que de repente digo yo, oye, ¿eso no es la metro? De repente pareciera que nosotros como iglesia somos medios sueltos en algunas cosas, porque no, y eso ya tiene que ver conmigo, ¿verdad? De probablemente hay personas que tendrían que ser mucho más comprometidas por amor a la casa, no por quedar bien conmigo. ¿Qué caso tiene que yo vaya? Oye, quiero hablar contigo, no estás haciendo bien tu trabajo, fíjate que esto y otro. Y de repente la persona se siente obligada a quedar bien conmigo. Es el amor a la casa. Por amor a la casa llego temprano a servir de ujier. Por amor a la casa yo aguanto el solazo en el estacionamiento. Por amor a la casa yo ayudo para que mis hermanos no tengan problemas con sus bebitos y se los cuido con amor y preparo alimento espiritual por amor a la casa. Aquí en las reuniones grandes, pues también allá en las reuniones pequeñas que tendremos en los hogares. Entonces debemos de recuperar esa atmósfera de servicio. Y entonces es muy importante que todos nosotros, predicadores, líderes, pastores, todos los que ocupamos cargos, ¿verdad? No olvidemos que a quienes servimos son a los pequeñitos. A los que tenemos que apacentar son a los corderitos y a las ovejas. La grey del Señor, sin señorío, sin prepotencias, sin actitudes que nos alejen de la actitud de siervos que le daremos cuentas al Señor. Quiero desarrollar un corazón de siervo siempre. Entonces, no se trata de minimizar al predicador, no. Pero de repente creo yo que la iglesia de Cristo hemos exaltado tanto al talento, al cantante, al músico, al predicador, al apóstol, al profeta, al evangelista, al que es muy usado. De repente hemos exaltado tanto a ellos, ¿verdad? Que nos olvidamos. Llegamos a olvidar que no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que el que quiera ser el más grande se tendrá que distinguir por servir a los demás, por ser y tener un corazón de servicio. Entonces, ¿cuántos siguen aquí conmigo? ¿Están aquí? Muy bien. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible por cambiar estos conceptos. Si no, no hay mucha esperanza. No hay mucha esperanza. Todos nos encantan las reuniones grandes. Sin embargo, las reuniones grandes solamente existen o deben de existir para producir gentes, santos, para producir criaturas que a la vez puedan llegar a ser edificados en la familia, como una sola familia, donde tú vayas y te hagas parte de un grupo pequeño y te hagas familia y edifiques. Aleluya. Entonces es importante, ¿verdad?, que algunos de los líderes que Pablo nombraba como ancianos, establecía una iglesia, se iba un año y al regresar nombraba ancianos. Y mi pregunta es, ¿qué tanto se requería para que alguien en un año pudiera finalmente encargarse de ser parte de? O sea, lo que estoy queriendo decir es que la iglesia primitiva no exaltaba a los enormes, a los gigantes, a los grandes. La iglesia primitiva podía decir Pedro y Pablo y bueno, una vez predicó Esteban y se murió, pero Felipe nunca hay ni una predicación de él. No, ninguna predicación hay. El otro, Bernabé, no hay ninguna predicación de él. No hay predicaciones ni de Felipe, a pesar de que tuvo un ministerio de sanidad importante en Samaria. No tenemos predicaciones de él, pero tenían un respaldo. La inmensa mayoría estaban metidos en casa, sirviendo, orando, estudiando y ayudando a otros.
algo tiene que pasar en nosotros. Entonces dice en Hechos 14 que cuando anduvo fuera, después de establecer una iglesia, regresó al año y entonces nombró ancianos y estableció ancianos en cada lugar. Entonces casi se puede decir que los que se establecieron como ancianos eran como bebés que tenían salvos por lo menos un año. Entonces el concepto de apóstol, ¿verdad? Nunca, en el caso de Pablo, la intención era edificar su iglesia sobre sí mismo. No, Pablo predicaba el evangelio para que la gente fuera salva. Establecía iglesias, y una vez que establecía iglesias, entonces él nombraba, ¿verdad? Él nombraba diferentes ancianos que los entregaba, como quien dice, a la iglesia local, y allí ellos se cuidaban unos a otros en ese contexto familiar de grupos pequeños. Es muy importante. Entonces muchas veces nosotros como padres, yo papá, sigo pensando que mis hijos son niños. Los trato como niños, los regaño como niños, los corrijo como niños, los callo como niños. Y no pensamos, como Pablo, que un niño te puede dar sorpresa, porque a un año de haberse ido y regresar, a un año podía encontrar ancianos y nombrarlos para llevar adelante la tarea. Nos quedaríamos con la boca abierta. Lo que alguien puede opinar en un grupito pequeño, aunque sea recién nacido espiritualmente. Mientras lee, el Espíritu le habla. Mientras ora, apenas va comenzando, pero ya Dios tiene tratos y puede llegar un día de la reunión y decir: fíjense que esta semana leyendo esto se me vino esto y pensé esto y sentí esto otro, y de repente admirarse, decir: wow, va naciendo, va comenzando y mira lo que está diciendo. Hay muchas sorpresas esperándonos. Y yo quiero que tú vivas de sorpresa en sorpresa, porque te apropias, te apoderas de tu iglesia, la amas, la cuidas y haces lo mejor para que la iglesia sea lo que debe ser. Una iglesia que impacta, que como levadura influye, que genera un radio de influencia, que toca todos los sectores de la sociedad, que hace una sociedad mejor, transformando familias mejores y haciendo, por lo tanto, un país y un mundo mejor. Y todo comienza con alguien que dice: yo amo esto porque es mío, porque yo soy la iglesia y la iglesia es mía y haré mi parte. Señor, háblale al corazón a mi hermano, a mi hermana. Aclara lo que yo no puedo aclarar. Profundiza con tu espíritu lo que yo no logre profundizar. Que todos los pedestales construidos para el hombre se desvanezcan y quede el corazón del siervo. Que nos sirvamos por amor los unos a los otros, y que el más grande entre nosotros sea el que tenga el corazón más dispuesto para servir. Y nunca en esta iglesia hemos pasado por alto distinguir a aquel que sirve con un corazón así. Siempre el sello distintivo de ellos será que todos lo vamos a notar. Y en esta iglesia tienes mucho pueblo que te ama al extremo de la renuncia propia para dedicarse a servir incondicionalmente a otros. No escatiman tiempo ni recursos, no escatiman nada con tal de que su hermano, su hermana esté mejor. A ti la gloria por una iglesia llamada a crecer, a impactar, a influir, a hacer la diferencia, a tocar y a provocar un mejor mundo. Y todo mundo mejor comienza conmigo. Dame el corazón de amor, de siervo, de esclavo, para ver a mis hermanos con los ojos del servicio. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo, ábrenos más casas, pero antes ábrenos más corazones. Convence a aquellos que ven la oportunidad de estar al frente como una oportunidad de convertirse en líderes. Convéncelos de que no es eso.
de que si a algo aspiran, que aspiren a servirte y a servir a los demás. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, ya saben, pues lo acostumbro decir porque así es. Si van a apoyarnos, háganlo con todo el corazón. Si Dios te permite en este inicio o en este fin de quincena poder cumplir, ve a los distintos lugares donde tú conoces para hacer un depósito, una transferencia o un depósito en Oxxo, en donde sea. Ve y hazlo. Es importante para la obra. Todos aquellos de ustedes que se llevaron una arca, prepárenla. Esos pequeños recipientes como alcancías, donde durante todos estos meses usted estuvo reuniendo, prepárelo. Ya es hora de traerla. Quizá este domingo usted pudiera darse la vuelta, pondremos ujieres y usted entrega aquello que Dios le dé. Si puede añadir despensa, qué bueno. Nunca estará de más. Hermanos amados, muchas gracias. La bendición de Dios en este miércoles sea con todos nosotros. Comparta por favor. Si tú no te has entregado a Cristo, por favor, no dejes pasar tu tiempo. Y una vez que le digas al Señor: Señor, me entrego a ti, quiero conocerte, quiero tener una experiencia contigo, ven a mi vida. Cuando se lo digas, ve a imetropolitana.com, I de Italia, imetropolitana.com, escríbenos, queremos tener contacto contigo. Bendiciones, muchas gracias. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Dilo. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Dilo fuerte. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Todopoderoso, por siempre, eternamente. Cántalo fuerte con nosotros en tu casa. Dilo. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Solo tú, Señor.
todopoderoso, por siempre. Todopoderoso,